Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio de GasLib. Este primer ejercicio vamos a hacer para el método analítico. El ejercicio nos dice: diseñar un programa para instalar un sistema de producción por GasLib en un pozo de 5040 pies de profundidad para producir 650 barriles por día de petróleo aplicando una presión inicial de inyección de 1200 psi. Nos da la altura de la arena productora, que es de 40 pies, el tope superior está a 5000 pies y el tope inferior a 5040. Y nos da los siguientes datos del diseño. Se tiene datos del pozo, datos del fluido del pozo y parámetros de inyección. En los datos del pozo nos da datos como diámetro de la cañería, capacidad de la cañería, diámetro del tubing, capacidad del tubing, profundidad del packer, la altura estática, la presión estática y la presión fluyente. En datos del fluido del pozo tenemos datos como el gradiente de la mezcla petróleo y gas, la gravedad específica del gas, el gradiente del petróleo, factor de compresibilidad del gas, factor de gas, temperatura del gas y el índice de productividad. En parámetros de inyección nos da la presión inicial de inyección, que es de 1200, por lo tanto la presión de apertura de la válvula 1 va a ser a 1200. Posteriormente nos da la presión de apertura de la válvula 2, que es de 950, y nos indica que para las siguientes válvulas, válvula 3, 4, 5, la presión irá disminuyendo en 20 psi. ¿Qué nos pide determinar? El método de producción que se realizará, el número y la altura de ubicación de las válvulas, la presión de operación de la válvula operadora, el volumen de inyección para operar el sistema de GasLib, el volumen de petróleo que se producirá con el arreglo de GasLib y la eficiencia del proceso. Podemos hacer un resumen de esto, visualizar un poco. El método de producción que se realizará, sabemos que existen dos métodos, por flujo continuo y por flujo intermitente. Tenemos que determinar por qué método vamos a producir. Luego está el número y altura de ubicación de las válvulas. Se refiere a estas válvulas, cuántas de estas válvulas se va a tener y la altura de cada una. Luego tenemos la presión de operación de la válvula operadora. Cuando hablamos de la válvula operadora nos referimos a la última válvula instalada. Nos está pidiendo esta presión de operación de esta válvula. Posteriormente nos pide el volumen de inyección para operar el sistema, es decir, cuánto de gas vamos a inyectar. Luego nos pide el volumen de petróleo que se producirá. Una vez que inyectemos el gas, las válvulas se abren, ingresa el gas y nos dice cuánto de petróleo se va a producir. Y por último tenemos la eficiencia del proceso. Bueno, los datos que he sacado del enunciado son los siguientes. Nos da una altura total del pozo que es de 5040, que sería esta altura. Luego nos da un caudal que deseamos producir con el método. También nos da una presión de inyección de gas. Y nos da la altura de la arena productora, que es de 40 pies. Es decir, esta altura. Bueno, con todos estos datos vamos a calcular primero el inciso A, que nos pide el método de producción. Como había dicho en inicio, el método de producción va a ser el método por el cual vamos a producir, ¿no? Si va a ser por flujo intermitente o va a ser indiferente si sea continuo o intermitente, o tiene que ser método continuo.
¿Cómo vamos a determinar el método adecuado de producción? Va a estar en función del índice de productividad y la presión estática. Entonces, a la vez, la presión estática y el índice de productividad se van a clasificar en alto, en intermedio o bajo, de acuerdo a ciertos rangos que se le asigna. Entonces vamos a calcular primero la presión estática. Como había dicho en un inicio, la presión estática se calcula en función a una relación de la altura estática de petróleo respecto de la altura total del pozo. Y si esa relación nos da mayor a 70%, nuestra presión estática va a ser considerado alta. Si esa relación de la altura estática de petróleo entre la altura total nos da en este rango de 70 a 40, nuestra presión estática va a ser intermedia. Y si nuestra relación sale a un rango menor a 40%, si sale menor a 40%, nuestra presión estática va a ser baja. Lo mismo ocurre para el índice de productividad. Si nuestro índice de productividad que nos daban era menor a 0.3, entonces nuestro índice de productividad se va a decir que es bajo. Si está entre el rango de 0.3 a 1, nuestro índice de productividad va a ser intermedio. Y si nuestro índice de productividad es mayor a 1, nuestro índice de productividad va a ser alto. Recordando un poco los datos que nos daban, nuestro índice de productividad era 1,33. Por lo tanto, podemos decir que nuestro índice de productividad es alto. Ya tenemos el primer dato. Entonces ahora tenemos que calcular esta relación, altura estática entre altura total. Como había indicado, esa relación va a ser igual a la altura estática de petróleo respecto a la altura total del pozo multiplicado por el 100%. Nuestra altura estática que nos daba de dato era de 2100 pies y nuestra altura total nos era de 5040 pies por el 100%. Realizando el cálculo de eso, nuestra relación de alturas es de 41,67. Y si nos vamos a nuestra tabla, está entre el rango de 70 y 40, por lo tanto nuestra presión estática es intermedia. Y ahora si nos vamos a la tabla inicial, decíamos que nuestra presión estática es intermedia, por lo tanto se encuentra en este intervalo. El que lo va a definir qué método es el índice de productividad. Nuestro índice de productividad habíamos dicho que es alto, por lo tanto presión estática intermedia, índice de productividad alto, nos sugiere un método continuo, es decir, debemos producir por un método de flujo continuo. Y esto es un poco de resumen, ¿no? De la anterior tabla teníamos que nuestra presión estática va a ser intermedia, nuestro índice de productividad va a ser alto. Con eso ya obtenemos el método que es flujo continuo. Bueno, ahora vamos a calcular lo que nos pide en el inciso B, que es el número y la altura de ubicación de las válvulas. La altura de ubicación de la primera válvula se calcula con el gradiente de la mezcla gas más petróleo. De acuerdo a esta ecuación, ¿no? Que es L1 es la altura de la primera válvula, P sub I es presión de inyección del gas, P sub W presión fluyente y G o más G es gradiente de presión de la mezcla más gas. Como sabemos, el gradiente se define como la presión que existe en una longitud, en este caso sería en una unidad de longitud, cuánto de presión hay en una unidad de longitud. Y si despejamos la altura vamos a obtener esta ecuación, ¿no?
Ahora, ¿por qué se obtiene un diferencial de presión? Porque estamos hablando de la columna que se encuentra dentro de la tubería, es decir, de esta columna, de este gradiente estamos hablando, que va a ser la resultante del diferencial de presión de la presión de inyección menos la presión con la que está fluyendo el petróleo. La diferencia de estos dos va a ser la resultante que vamos a tener acá, esta presión. Por lo tanto, este gradiente va a ser el gradiente de la mezcla de gas más petróleo, una vez que el gas ya haga efecto en la columna de petróleo. Por lo tanto, con eso obtenemos la longitud de la primera válvula, que sería desde este punto. Entonces, calculando la longitud inicial, los datos que nos daban, ¿no?, de la presión de inyección inicial era de 1200, teníamos la presión fluyente que era de 120 y nuestro gradiente que era de 0,57 de la mezcla gas más petróleo, con lo que obtenemos un valor de 1894,737 pies de altura de la primera válvula. Ahora bien, para calcular las siguientes longitudes se realizan en función de la siguiente ecuación, es decir, para calcular la longitud o la altura de las siguientes válvulas. Se hace en función de esta ecuación, ¿no?, que vamos a explicar. Por ejemplo, si queremos hallar la longitud de la segunda válvula, es decir, esta longitud, va a ser igual a la longitud de la anterior válvula, es decir, esta longitud 1, n menos 1, ¿no? 2 menos 1, 1, la longitud de la anterior válvula, más la presión de apertura de la válvula de la que queremos hallar la altura, que sería la presión de apertura de la válvula 2, menos la presión fluyente, que sigue va a influenciar esta variable, la presión fluyente. Es decir, aquí va a estar entrando la presión de gas con una presión de apertura hacia la válvula. Le vamos a quitar la presión fluyente y además le vamos a quitar esta presión, que es el producto del gradiente de petróleo por la longitud de la anterior válvula, que esto nos daría como resultado la presión hidrostática del petróleo de la primera válvula. Entonces, este sería el producto del gradiente de petróleo que hay en la longitud 1. Esta altura va a generar una presión hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, cuando va a querer ascender, también se va a poner esta presión sobre el gradiente de la mezcla gas más petróleo. Ahora, ¿por qué gradiente solo de petróleo en inicio? Porque cuando se inyecta, esta va a ser en forma simultánea, ¿no?, de inyección. Va a entrar la primera válvula. Una vez que se abra la primera válvula, va a empezar a fluir hacia la segunda, la tercera, la cuarta, así. Es decir, que cuando va a empezar a ingresar todavía no se va a estar sintiendo el efecto del gas sobre la columna, por lo que cuando ingresa la segunda válvula vamos a tener una altura considerable de petróleo. Por eso es que se considera solo gradiente de petróleo. Y luego posteriormente, si ya una vez que ya se mezcle, ¿no?, vamos a tener entonces de esa manera la altura. Entonces, resumiendo esto, en realidad nos estaría dando esta altura entre la primera y la segunda, y esta sería la longitud, ¿no?, de la primera válvula, desde aquí hasta aquí, longitud de la primera válvula. Si sumamos esta longitud más esta longitud de la primera válvula, que vamos a obtener la longitud de la segunda válvula, y así se va a calcular las posteriores longitudes de la tercera, de la cuarta y así, ¿no?, de la quinta, de la sexta. ¿Hasta cuánto? Vamos a detenernos
cuando la altura que calculemos exceda la altura del packer, ¿no? No podemos exceder la altura del packer, tenemos que estar a una altura superior del packer. Cuando calculemos una altura superior, cuando vamos a calcular una altura superior a la del packer, nos vamos a detener. Generalmente, según teoría, la última válvula, que es la válvula operadora, la última válvula tiene que estar encima de 2 o 3 tubings por encima del packer, ¿sí? Entonces también tenemos que considerar eso, ¿no? Que nuestra altura que calculemos tiene que estar 2 o 3 tubings por encima del packer. ¿Por qué? Si está muy cerca, nuestras presiones de inyección de gas pueden hacer que causar que se desancle nuestro packer, ¿no? Por lo tanto hay que cuidar esa situación y por eso debemos estar 2 o 3 tubings por encima del packer. Entonces calculemos esas longitudes. Y aquí en resumen, ¿no? Se debe tener en cuenta que la última válvula esté 2 o 3 tubing. Sabemos que un tubing tiene 31 pies o 9,45 metros. Y debe de estar, ¿no? 2 o 3 tubing por encima del packer. Que nuestro packer era de esta altura, de 4.950 pies. Entonces vamos a calcular la altura de la segunda válvula, de la tercera y así. La longitud 2 entonces. La longitud que habíamos hallado anteriormente era de esta, 1894. Y en el enunciado nos daba una presión de apertura de la válvula 2 que era de 950, la presión fluyente que era 120 y por el gradiente de esa longitud, ¿no? De petróleo, que era la longitud de la anterior válvula, de la primera válvula, por el gradiente del petróleo que nos daban de dato, sobre el gradiente de la mezcla. Con eso obtenemos un valor de 2.905,448 pies. No excede aún todavía esta altura del packer, por lo tanto continuamos. La longitud 3. Le vamos a sumar la anterior longitud que habíamos hallado, 2.905,448. Y para la presión de apertura, si se fijan en el enunciado, nos decía que iba a ir reduciendo en 20 psi, ¿no? Para la posterior, para la tercera. Entonces solo le estamos restando a 950 20 psi. Y la presión fluyente se va a mantener. La longitud de la anterior válvula, que sería de esta, de la segunda, por el gradiente que es constante, sobre el de petróleo, sobre el gradiente de la mezcla petróleo más gas. Con eso obtenemos una longitud de 3.643,465, que aún no excede esta altura, por lo tanto seguimos calculando. La longitud 4, esta era la longitud que hemos hallado anteriormente y a esta le vamos reduciendo 20, ¿no? Hace rato era 930, ahora es 910. La presión fluyente se mantiene constante, la anterior longitud, gradiente de petróleo, gradiente de la mezcla, con lo que obtenemos un 4172,896, que aún no excede la altura que habíamos, de la altura del packer. Seguimos calculando. La longitud de la quinta válvula nos da de 4542,777, aún sigue sin exceder la altura. Luego tenemos 4790 y vean que va reduciendo, ¿no? En 20 nuestra presión de apertura. La longitud de la séptima válvula, 4945, que si ya se acerca el packer. La longitud de la supuesta válvula número 8 sería de 5028. Y bueno, no nos detenemos en este punto,
porque esta altura está excediendo a la altura del packer. Habíamos dicho que nuestro packer tiene una longitud de 4950, ¿no? Entonces, como se está excediendo esa altura, nos detenemos en este punto. Ahora bien, esta es una altura menor a la del packer, a 4950, y también las anteriores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ahora de que nuestra válvula, nuestra última válvula, esté por encima, ¿no?, de 2 tubings o 3. Por lo tanto debemos cuidar eso, ¿no? Y vamos a hallar una diferencia de la altura del packer. Altura del packer menos la altura de la última válvula, que habíamos dicho que la séptima es la que más se acerca. Si realizamos esa diferencia de la altura de la válvula de la última, vamos a obtener esta longitud, ¿no?, que tendría que ser, digamos, cercano a la altura de 3 tubings o de 2 tubings, ¿no? Entonces vamos a calcular eso. En aquí podemos observar, ¿no?, que la altura del packer menos la altura de la válvula número 7 nos da una diferencia de 4,9 pies, que no es ni un tubing, ¿no?, porque un tubing tiene 31 pies. Por lo que nos vamos a ir a la anterior, que sería la altura de la válvula sexta. Aquí no es octava, es sexta. Altura del packer menos la altura de la válvula 6, número 6, que va a ser 4950 menos 4790,615, que nos da una longitud de 159,4 pies. Eso que equivale más o menos a 5 tubings. ¿Sí? Va a estar 5 tubings por encima y algo más, ¿no? Pero lo que estamos cuidando es que nuestro packer no se desangre, ¿no?, por la presión del gas. Entonces lo vamos a hacer a esta altura. Vamos a decir que vamos a tener 6 válvulas, ¿sí? Porque la séptima es muy cercana al packer, ¿no? Solo hay 4 o 5 pies de diferencia, que no cubre ni un tubing, no es ni un tubing. Entonces, por lo que se tiene 6 válvulas de gas lift, y la válvula operadora se encuentra a 4790,615. La última válvula siempre va a ser denominada válvula operadora. O sea, nuestra válvula 6 siempre la vamos a denominar válvula operadora. Bueno, entonces ya hemos calculado las alturas y el número de válvulas, ¿sí? Ahora calculemos la presión de operación de la válvula operadora, es decir, la presión de esa última válvula, ¿no? ¿Cuánto va a estar operando? Esta presión se define como la presión de la válvula operadora, es decir, válvula número 6, se define como la presión de apertura de la válvula sexta, es decir, con la presión de apertura más la presión del espacio anular. Como es flujo continuo, vamos a tener aquí presión de gas también continuo, ¿no? Presión de gas en el espacio anular. Entonces tenemos que calcular la presión en el espacio anular, porque ya tenemos la presión de apertura, ¿no?, que nos daba, que decíamos que se va reduciendo de 20 en 20, pero no tenemos la presión en el espacio anular del gas, que va a ser una presión del gas, ¿no?, sobre ese espacio. Entonces tenemos que hallar esa presión de esa columna de gas. Entonces tenemos, para el cálculo de la presión del espacio anular, se considera la presión que ejerce una columna de gas en dicho espacio, ¿no? En función de este esquema vamos a considerar que encima de esto hay gas, ¿no? Es un espacio cualquiera,
y encima de esto hay gas, ¿no? Entonces vamos a partir de algo básico, que la presión es fuerza sobre área. Sabemos además que la fuerza es masa por la gravedad, cuando esta está siendo influenciada por la gravedad, ¿sí? Porque en otra situación sería fuerza es igual a masa por la aceleración, pero en esta ocasión sería masa por la aceleración de la gravedad, ya que está siendo influenciada por eso. Consideramos un diferencial de presión. Vamos a tener que la presión diferencial más la presión va a ser igual a m' por la gravedad sobre el área que se está aplicando. Nuestra área siempre va a ser constante. M', ¿qué va a ser? Va a ser toda la masa de gas que está encima del diferencial más la presión, ¿no?, que se ejerce aquí, más este diferencial. M' va a ser toda esa masa que está encima de eso, que se está aplicando sobre esta área, ¿no? Entonces, también podemos escribir la siguiente ecuación, ¿no? M' más diferencial de M, que sería la masa de gas que está aquí encima de toda esa columna, más esta diferencial de masa va a ser igual a la masa total que está encima de esta columna, ¿no? Encima de esta columna hay una masa total de gas. Y si despejamos M' vamos a tener, ¿no?, es decir, que si a toda esta masa que hay encima de acá le quito esta masa que tenemos acá, masa de gas, voy a tener esta masa que se obtiene acá. Por lo tanto, reemplazando en la siguiente ecuación que tenemos, presión más la diferencial de presión va a ser igual a M', que estamos reemplazando, la masa menos el diferencial de masa por la gravedad entre el área. Si distribuyo todo esto en aquí, voy a tener que esto va a ser igual a masa por la gravedad entre el área menos el diferencial de masa por la gravedad entre el área. Por lo tanto, si comparamos, vamos a tener que el diferencial de presión va a ser igual a menos el diferencial de masa por la gravedad entre el área, ¿sí? Si estoy haciendo esta comparación entre esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y de eso obtenemos eso. Además sabemos que el diferencial de masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Sabemos que densidad es masa entre el volumen. Y si lo expresamos de forma diferencial vamos a obtener esto, despejando más además, ¿no? Y además que el volumen se define como área por la alturita, ¿sí? Nuestra área, como decía, va a ser constante, no va a cambiar el área de aplicación, pero sí va a cambiar nuestra altura, ¿no? La altura es lo que va a variar. Esto es lo que va a variar. Por lo tanto, lo expreso en diferencial de altura. Entonces, reemplazando en la anterior ecuación, obtenemos, ¿no?, esta ecuación: densidad por el área por el diferencial de la altura por la gravedad. Puedo simplificar estas variables que son área y obtengo la siguiente ecuación, ¿no?, que el diferencial de presión es igual al menos diferencial de la densidad del fluido, que en nuestro caso es gas, por la gravedad por el diferencial de la altura, ¿sí? Entonces integramos, ¿no? Vamos a integrar desde una presión inicial hasta una presión final. Nuestra presión inicial va a estar a una altura inicial y nuestra presión final va a estar a una altura final, ¿no? Como nuestro fluido es un gas, ¿sí?, vamos a usar la ecuación de estado para obtener la densidad. Sabemos que la presión por el volumen es igual al factor de compresibilidad, el número de moles del gas, constante R, universal de los gases, por la temperatura a la que está el gas.
El número de moles puedo expresar por la masa sobre el peso molecular del gas, ¿sí? Por lo tanto, si el volumen lo paso a dividir, voy a obtener que esto va a ser la densidad, ¿no? Y luego esto voy a pasar a multiplicar y esto a dividir, ¿sí? Y obtenemos esta ecuación. La densidad del gas es igual, ¿no?, al peso molecular del gas, la presión del gas, constante universal de los gases, factor de compresibilidad por la temperatura del gas. Entonces, reemplazando nuestra ecuación, se obtiene esta ecuación, ¿sí? Solo estoy reemplazando lo que es la densidad. Todo esto sería la densidad. ¿De quién? De nuestro fluido, que sería gas. Ordenando un poquito, ¿no? Esta presión que teníamos acá lo voy a mandar a dividir para obtener esto. Y bueno, no tenemos alguna variable que sea altura, por lo tanto solo se va a quedar diferencial de altura. Integrando, sabemos que el integral de diferencial de presión entre la presión es logaritmo neperiano, y evaluándolo entre los límites, presión menos la presión inicial menos peso molecular del gas, gravedad, constante Z, la temperatura, y sabemos también que no, la integral del diferencial de Z es solo la variable Z, evaluados en sus límites sería Z2 menos Z1. En nuestros límites, ¿cómo sería? Si dibujamos nuestro pozo, esto es nuestro tubing, esto es el packer, ¿sí? Estos son los baleos en la arena. Y por aquí está fluyendo petróleo. Esto es nuestra válvula de gas lift, ¿sí? Y bueno, esto está produciendo en superficie. Y aquí tenemos una presión de inyección de gas. ¿Sí? Si consideramos nuestros límites en este punto, en superficie, ¿qué vamos a tener? Nuestra presión inicial, esta presión de acá, va a ser la presión de inyección. Por lo tanto, a esta presión de inyección vamos a tener una altura de 0, porque estamos considerando que este es nuestro punto, nuestro origen. Por lo tanto, la altura va a ser 0. Y acá, en este punto, vamos a tener una presión fluyente del petróleo, ¿no? Obviamente está fluyendo petróleo. Vamos a tener una presión fluyente. Por lo que en este punto, a la altura de la válvula 6, que es la última válvula, la válvula operadora, vamos a tener una presión fluyente, es decir que nuestra presión final va a ser presión fluyente, y nuestra altura va a ser, como este es nuestro origen, es como así que tendríamos un X, un Y positivo, y obviamente que acá abajo va a ser un Y negativo y un X negativo. Por lo tanto, nuestra altura va a ser negativa, ¿no? La longitud de la válvula operadora es negativa, ¿sí? Esto va a ser, no va a afectar en absolutamente nada, pero este signo, ¿no? Menos por menos va a ser más, nuestra longitud va a ser positiva. Ahora bien, ¿cómo puedo despejar esta
esta presión, cualquiera de estas presiones. ¿Cómo puedo despejar? Por propiedades del logaritmo, va a estar elevado a esto, todo esto, ¿no? Y como vamos a tener esta relación, esta división, la presión de inyección simplemente va a ir a multiplicar. Pero nosotros queremos hallar esa presión de inyección, porque es esa presión que va a estar actuando en el espacio anular. Entonces esta presión de inyección va a ser igual a la presión fluyente por toda esta expresión, pero con signo negativo, ¿no? Porque lo estoy mandando esto a dividir, ¿sí? Y entre todo eso. Pero por ley de exponentes sabemos que este puede multiplicar siempre y cuando cambie el signo del exponente por un negativo. Entonces ya tengo la presión de inyección de gas, que es con la presión que va a actuar en el espacio anular, ¿sí? Ahora bien, siempre que se hace esta deducción, vamos a tener las unidades con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a, digamos, hacer los factores de conversión para que solo ya tengamos que reemplazar nuestras unidades en las unidades de campo, y vamos a obtener una constante que directamente nos va a convertir a las variables, ¿no? Para que se puedan simplificar. Entonces voy a analizar solo el exponente, ¿sí? Sabemos que el peso molecular del gas también se puede definir como la gravedad específica de gas sobre el peso molecular del aire, ¿sí? Esto es peso molecular del aire por la gravedad por la longitud de la válvula operadora sobre la constante universal de los gases, factor de compresibilidad del gas sobre la temperatura del gas. Reemplazando algunas constantes, como ser el peso molecular del aire, sabemos que es 28,96 libras por cada libra mol. La gravedad específica es adimensional, o sea que no va a haber unidades acá. La gravedad es de 32,2 pies por cada segundo cuadrado por la longitud de la válvula operadora, que queremos empezar en pies, ¿sí? La constante universal de los gases tenemos que es de 10,73 PSI, ¿sí? PSI, que es igual a libra fuerza sobre pulgada cuadrada por pie cúbico entre libra mol por la temperatura, que estaría en este caso en grados Rankine, por nuestra temperatura, que va a estar en grados Rankine, ¿no? Y por el factor de compresibilidad, que es adimensional, al igual que la gravedad específica del gas, por lo tanto no vamos a considerar esas unidades. Ahora bien, libra fuerza, ¿cómo puedo expresar? Sabemos que la fuerza es masa por la gravedad, por la aceleración, ¿no? Pero en este caso, como está influenciado por la gravedad, va a ser masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces este libra fuerza lo puedo expresar de esa forma. La masa, que sería libra por la gravedad, ¿no? Que sería 32,2 pies por cada segundo cuadrado. Sí, lo que estoy diciendo es expresar esta libra fuerza en función de masa por la gravedad, que es esto. Y además que, como aquí tenemos en pulgadas cuadradas, lo estoy convirtiendo a pie cuadrado. Sabemos que 12 pulgadas tiene un pie. Si todo lo elevo al cuadrado me va a dar en unidades cuadráticas, ¿no? Por pie cúbico entre libra mol por grado Rankine, todo eso por grados Rankine, que sería de la temperatura. Calculando todo esto, podemos simplificar esto y calcular esta relación, ¿no? De 28,96 entre 10,73 sobre 12 pulgadas, 12 al cuadrado, lo que nos va a dar un valor, una constante de conversión, que va a ser 1 entre 53,35, ¿sí? Todas las unidades se van a simplificar. Libra se va a simplificar con esta libra. Estos pies cuadrados por ende ya se han simplificado con este.
Esta pulgada cuadrada que lo hemos convertido en pie cuadrado se va a simplificar con este, que nos va por lo que nos va a quedar un solo pie, pero ese pie que nos queda se va a simplificar con este. La libra mol con esta libra mol se simplifica, y este grado Rankine con este grado Rankine se simplifica. Por lo tanto es todo adimensional, sin unidades. Y el exponente sí o sí tiene que no tiene que tener unidades, ¿no? Por lo tanto está bien, está correcto. Este es entonces el factor de conversión. Nosotros ya vamos a introducir nuestras variables en pies, y la gravedad específica va a ser adimensional. Nuestro z va a ser igual a dimensional, y nuestra temperatura vamos a poner en Rankine. Ya nos vamos a tener que preocupar de las conversiones. Entonces, reemplazando en la ecuación principal, que es la presión de inyección de gas, va a ser igual a la presión fluyente por todo ese exponente, ¿no? Hemos dicho que la gravedad específica va a ser adimensional, la longitud va a estar en pies, z va a ser adimensional y nuestra temperatura va a estar en grado Rankine. Y este coeficiente va a hacer que todas estas unidades se simplifique, y por ende va a estar esto adimensional. Entonces, calculando la presión en el espacio anular, la presión que va a ejercer el gas va a ser igual a nuestra presión que nos daban de fluyente, que es de 120. Nuestra altura de la válvula sexta era de 4790,615. La gravedad específica nos daban que era de 0,6. La constante de conversión, nuestra temperatura de 549 en grados Rankine, nos daban temperatura de gas, lo hemos convertido a grados Rankine, que sería 549, y nuestro factor de compresibilidad del gas, que es de 0,73. Con eso obtenemos una presión de 104,905, es decir que en el espacio anular va a estar actuando esa presión, va a haber esa presión, ¿no? Esa columna de gas va a estar ejerciendo esa presión. Entonces, calculando la presión de la válvula operadora, que es la válvula 6, vamos a tener que, habíamos dicho que la presión de apertura es 870, y la presión que va a estar actuando en el espacio anular va a ser de 104,905 psi. Con eso obtenemos una presión de operación de la válvula que es de 974,905. Con eso ya habríamos hallado el otro inciso que nos pedían esta presión, ¿no? Ahora calculamos el volumen de inyección de gas, es decir, cuánto de gas voy a inyectar. Para eso vamos a utilizar la siguiente ecuación, ¿no? Que el volumen de gas va a ser igual al volumen del tubing por la presión de operación de la válvula sexta, la temperatura en condiciones estándar, sobre la presión en condiciones estándar, la temperatura del gas en el fondo, sobre su factor de compresibilidad. Ahora bien, vamos a calcular el volumen de la tubería. ¿Qué volumen hay en la tubería? Si se acuerdan, nos daba una capacidad del tubing, ¿no? Que es lo que nos dice eso, cuánto de volumen hay en una unidad de longitud, en una unidad de altura, ¿sí? Cuánto hay, cuánto de volumen. Y si yo le multiplico la altura del packer, que es todo lo que va a cubrir el gas, todo lo que va a ocupar, voy a obtener el volumen de la tubería, ¿no? Entonces, calculando el volumen del gas va a ser igual a nuestra capacidad de la tubería que nos daban era de 0,038 pies cúbicos por cada pie. Como les decía, cuántos pies cúbicos va a ocupar en un pie, es lo que nos dice la capacidad, por la altura del packer, por la presión de operación de la válvula operadora, que era la que hemos hallado anteriormente, 974,905, la temperatura en condiciones estándar, que es de 520 Rankine, la presión estándar igual es de 14,7, la temperatura del gas, la profundidad de 549 por el factor de compresibilidad, que es de 0,73,
Por lo tanto, obtenemos un volumen de gas de 16.186,088 pie cúbico por cada día. Bueno, ahora vamos a calcular el volumen de petróleo que se producirá. Vamos a calcular ese volumen en función de esta ecuación, donde 0,039 es una constante que simplifica unidades tal que nos hace obtener una unidad de barriles por día. Esta constante está multiplicada por la diferencia de la presión de operación de la última válvula, que en nuestro caso sería de la válvula número 6, menos la presión fluyente, sobre el gradiente de la mezcla de petróleo más gas. Esto multiplicado por 1 menos el factor de gas. Este factor de gas viene siendo más o menos como una gravedad específica. Para explicar mejor voy a hacer el siguiente gráfico. Esto va a ser nuestro tubing. Esto va a ser el packer. Estos son nuestros baleos. Y por aquí está fluyendo petróleo. Por aquí vamos a producir crudo. Por aquí se inyecta gas. Además, esta es nuestra válvula operadora. Ahora bien, cuando fluye nuestro petróleo, este asciende hasta cierta altura, debido a que el reservorio, la presión del reservorio no tiene mucha fuerza y no puede ascender hasta superficie. El petróleo llega hasta una cierta altura del pozo. Esa altura hasta la que ha ascendido se le denomina altura estática de petróleo. Ahora bien, cuando inyectamos gas, este ingresa por las válvulas de gas lift, en este caso por la válvula operadora, que sería nuestra válvula sexta, y se mezcla con el petróleo en este punto. Pero además hay que considerar que el reservorio puede aportar con gas del reservorio. Por lo tanto, aquí puede existir una mezcla del gas del reservorio más el gas de inyección. Y eso es lo que ocurre. Existe una mezcla de gas del reservorio más el gas de inyección. Ahora, según bibliografía, hallar la gravedad específica de esta mezcla de gases es muy complicado. Es por eso que en vez de hallar esta gravedad específica, lo que se hace es hallar el factor de gas. Bueno, para expresar en forma de ecuación, sería en forma de esta. Donde B es el gradiente geotérmico. X es la altura, la profundidad, y A es una constante, la temperatura inicial. Esto elevado a 1 sobre el factor de compresibilidad del gas por la constante R por esa constante B que decíamos que era el gradiente geotérmico. En esta ecuación podemos ver, ¿no?, lo que es A y B, ¿sí? Esta temperatura va a ser la temperatura de esa profundidad. A va a ser una constante de la temperatura a la que se inicia, temperatura ambiente en este caso, y B sería lo que es el gradiente geotérmico multiplicado por la altura.
lo que nos daría una temperatura en profundidad. Entonces, calculando el caudal de producción, donde además L1 es la longitud de la primera válvula, obtenemos lo siguiente. La constante se va a mantener constante, no va a cambiar eso. La presión de operación de la válvula habíamos hallado que era de 974,905 menos la presión fluyente, que es 120, sobre el gradiente de la mezcla, que es igual constante, por 1 menos el factor de gas, que igual nos daba de dato, por la longitud que habíamos hallado que era de 1894,737 entre 1000 por el 100%. Y con eso obtenemos un caudal de producción de 465,49 barriles por día. Ahora bien, vamos a calcular la eficiencia. ¿Cómo se define la eficiencia? El caudal de producción, que es ese caudal que habíamos hallado, entre el caudal que deseamos producir, que es el que nos daba un inicio, que era de 650 barriles por día, y todo eso multiplicado por el 100%. Entonces, calculando, el caudal de producción va a ser el que hemos hallado, 465, y el que deseamos producir, que era de 650 multiplicado por el 100%. Con eso obtenemos un valor de rendimiento de 71,61%. Y bueno, con esto terminaríamos el ejercicio.